Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6:12 aquí por Guatemala y este contenido, cuando enero es 25, lo estamos generando para que usted, como solemos decir siempre, esté informado de primera fuente de los mismos actores, casi en directo con todas las personas, los actores los contextos involucrados. Hoy hablaremos en estos minutos, sobre los pueblos originarios de Argentina y las políticas socioeconómicas de Javier Milei. Argentina, por mucho tiempo, como decíamos en el interín, se pensó, se mostró, se lo conoció como un país europeizado, donde los pueblos originarios prácticamente habían sido por completo anulados. Pero 2023 fue la revelación de los pueblos, por lo menos gracias a las redes sociales, de la parte norte, pero también de la parte sur, de tanto de los mapuches por el sur y los pueblos andinos, los collas y toda la parte, digamos, que fue parte en su momento de lo que habría sido el Incario de esa época, la parte del Collasuyo. Numéricamente no tenemos datos exactos, pero se habla de cerca de 1 millón de personas autorreferidas como indígenas. Estamos hablando más o menos del 2,3% de la población de Argentina, más o menos según datos al 2010, distribuidos, oficialmente hablan así, en 34 pueblos. Algunas fuentes que no necesariamente son oficiales hablan de más pueblos. Después de todo, no es tanto lo numérico lo que nos llama aquí. Voy a grabar esto para pasarlo también en otras plataformas. No son datos, no son números los que nos llaman aquí. Lo que nos llaman aquí son los sucesos, son las historias vivas. Hablaremos entonces de pueblos originarios de Argentina frente a las políticas de Milei. Pero uno dice, con 2,3%, ¿qué pueden hacer los pueblos indígenas? ¿Saben, amigos? En Argentina, digo, perdón, en Ecuador, la población indígena no llega al 8%. Escucha bien. Ecuador, que ha hecho historia y sigue haciendo historia desde las finales de los 90 que conocemos, concentrados en lo que son los pueblos originarios, y en este momento la CONAIE, más allá de sus limitaciones o contradicciones internas con el Pachacuti, etcétera, siguen haciendo historia y en ese país no llegan no superan el 8%, digamos, los pueblos indígenas, son 7,5% oficialmente, y sin embargo tienen la capacidad de nuclearse. O sea, no es tanto lo numérico. Los cambios no lo hacen las multitudes. En buena medida las multitudes se suman a los cambios, pero tiene que haber un núcleo dinamizador, organizador. Eso es para más o menos la socioanalítica marxista, diría alguien, pero bueno, eso es así, sí. Tiene que haber algunos núcleos. De eso hablaremos hoy. Por favor, Laura, salude a la audiencia. Ya te están viendo a través de Radio Victoria, te están viendo también Rondas Campesinas del Perú. También estamos en Minca Comunicaciones Argentina. Ojalá que también próximamente podamos articularnos para los en vivos con originarios.ar, donde produces, y también Orlando Carriqueo ya está allí. Por favor, saluda a Laura y luego Orlando, y así entramos a esta transmisión. Un saludo a todos y todas la audiencia que se va sumando, agradecer a Pueblos en Red, a la Radio Victoria, a Leanta y por este espacio para difundir lo que está pasando en nuestra Argentina. Gracias. Adelante, por favor, Orlando. Mari Mari Compuche, buenos días a todas, a todos. Un gusto poder conversar, poder estar en esta conversa abordando los temas y un saludo a todos los hermanos de la Via Yala que están conectados a esta transmisión. Muchas gracias y saludos también a todos los amigos que me están viendo por TikTok. Estamos transmitiendo también a través de TikTok de manera directa. Gracias por seguirnos y mover estos contenidos. Estamos hablando sobre Argentina. Ayer hablamos con colegas más del área de los sindicatos, del área urbana, porque ayer ha sido el primer paro en el primer mes, digamos, pero el primer paro gigante en Argentina. Nos recordó al 2001. Y entonces decíamos, ¿no? Cada 20 años se reproduce la historia, ¿no? ¿Por qué no nos liberamos? Etcétera. Hablábamos también desde la perspectiva teológica, incluso, de cómo deshacernos de los fetiches, ¿no? En el cual vivimos en estas épocas. Laura, cuéntanos,
cuál es la situación de los pueblos allí, sobre todo en cuanto a sus luchas, en qué momento se encuentran, el norte donde estás se ha rebelado con el Malón de la Paz, en qué momento, en qué situación se encuentra ahora. Y de la misma manera también la pregunta cómo están los pueblos y cuáles son sus luchas en este momento en la parte sur, ¿no? Cuando le toque a Orlando. Adelante, Laura. Bueno, nosotros en el norte argentino estamos viendo en Jujuy lo que implicó una lucha terrible que se empezó en junio para defender lo que es el territorio para los pueblos indígenas Collas, Guaraní, de Jujuy. Hablamos de un gobierno del PRO. En ese tiempo estaba Gerardo Morales, en 10 de diciembre de 2023, se modifica por Carlos Sadir, que es la misma línea del PRO, o sea, es la misma lógica de gobierno de Gerardo Morales. O sea que la lucha continúa, sigue constantemente esta lucha por una violación de derechos porque reformaron una constitución provincial que afecta a todos los pueblos y comunidades en sus territorios, ¿no? Porque el Estado puede disponer en esa reforma de los territorios de los pueblos indígenas. Ya venía, estamos hablando del 2016, las amenazas de Gerardo Morales y Sadir siguen esa lógica, por eso es que todos los pueblos se unieron para organizarse, marchar y lograr esto que ha sido el tercer Malón de la Paz, que se extendió no solo en lo que fue Jujuy, sino que después, el 1 de agosto, tuvo que hacer toda esta larga caminata para llegar a Capital Federal, a Buenos Aires, y solicitar que tanto diputados, senadores y también la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la nulidad de la reforma o de algún modo también en este caso el Parlamento, dijera sobre la inconstitucionalidad, respondiera a las demandas que tienen las comunidades del tercer malón. Eso, no hubo respuestas, hubo reuniones con diputados según bloques, pero no lograron nunca se sesionó ni se tomó en cuenta lo que solicitaron los pueblos originarios del tercer malón dentro de lo que es la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. En la Corte Suprema de Justicia, bueno, se presentó la denuncia, bueno, la violación de la inconstitucionalidad de lo que implica la reforma. Respondió la Corte Suprema de Nación que eso le compete a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy. Por otro lado, el tercer malón se reunió con el presidente en ese tiempo, Fernández, y lograron que, bueno, pues, mediante decreto, se iniciara una comisión investigadora con constituyentes, personas que están preparadas, ¿no?, para esto que es ver la violación de derechos del pueblo indígena con la reforma constitucional, y se inició un 17 de junio, continuó un 20 de junio, o sea, tiraron balas de goma al rostro, hay jóvenes que perdieron la vista, mutilaciones porque también perdieron parte de la mano, lastimaduras por el cuerpo, o sea, hubo una violenta represión en el 2023, y esta comisión investigadora sobre violencia institucional se conformó el año pasado, empezaron a investigar, hicieron el informe y fue entregado a fines de diciembre, principios de enero, y siguen las gestiones todavía, porque la demanda es que esa reforma constitucional que realizó Gerardo Morales, que ahora está en vigencia con gobernador Sadir, es inconstitucional y todavía no se ha logrado frenar porque sigue en vigencia esa reforma. Y lo vemos a nivel micro, o sea, lo que pasó en Jujuy, ahora se ve a nivel macro. ¿Por qué? Porque Milei es presidente de Argentina y presentó un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, apenas empezó a gobernar, que busca cambiar más de 600 artículos, en donde es casi cambiar la Constitución Nacional, ¿no? Porque hay muchos artículos que pretende modificar que afectan la Constitución Nacional, de derechos que tenemos ganados, ¿no?, con mucha lucha, pero a nivel constitucional. Entonces es muy grave porque se repite esa lógica, ¿no?, y la lógica de amenaza, de violencia que tiene también Javier Milei. Por supuesto que sí, eso es lo que se ve. Lo que inicialmente fue una lucha, motivo para una lucha territorial, como habría podido ser en la provincia de Jujuy, ahora en Argentina, al parecer, la lucha desde los pueblos se plantea a nivel en perspectiva de país, porque Milei lo que está haciendo es no solo reiterar lo que hizo Gerardo Morales, de despojar, de atentar, de afectar
lo que habrían hecho las diferentes revoluciones liberales en el continente, quitar tierra y bienes a los pueblos, sino ahora lo van a hacer en todo el país, incluyendo, no importa las proximidades a las fronteras, van a transferir a la gente a las empresas que vienen de afuera, etcétera, etcétera. Voy contigo, Orlando, hacia el sur de Argentina. Gráficamente, Argentina es lo que conocen, ¿no? El mapa es bastante horizontal, ¿no? O perdón, vertical. Está el norte muy lejos del sur, ¿no? Y muy lejos del centro ambos, y justamente en esos puntos lejanos al centro del poder, ¿no? Como puede ser Buenos Aires, pues están en la parte sur ahora los mapuches, en la parte que corresponde al lado de lo que se llama Argentina, también peleando en el Río Negro y en diferentes lugares por su territorio. Cuéntanos, Orlando, cómo está el asunto allí. Active el micrófono, por favor, Orlando. Ahí sí, perdón. Digo, bueno, que acá se ha dado en la provincia de Río Negro una situación muy similar, con proyectos de modificación de la ley de tierras y códigos mineros que fueron frenados por la movilización de las comunidades mapuche tehuelche en el 2016, 2017, pero a fines de diciembre, en un tratamiento express, esas leyes que modifican la ley de tierras rurales y tierras fiscales en la provincia, bueno, con 3 leyes mineras fueron aprobadas de manera express, sin consulta, sin la posibilidad de la participación, o más bien dicho, o mejor dicho, nosotros llegamos a la legislatura, estuvimos y expusimos en comisiones, pero el oficialismo aprobó esas leyes que son inconstitucionales y no convencionales, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una línea política que atraviesa los estados en Latinoamérica, Guavia Yala, y que nos trae estos ejemplos, estos creo que todavía estamos viviendo un proceso colonizador muy grande, y eso son las empresas multinacionales, mineras, petroleras, forestales, que vienen por el territorio, a lo que se le agrega un recurso que es vital en el mundo hoy y que es el agua. En medio de un cambio climático, es decir, hay empresarios que se han apropiado, Lewis, un empresario inglés, se ha apropiado de un lago escondido hace años, y a pesar de algunas sentencias judiciales, tiene la protección del gobierno provincial, ¿no? Y hoy también, es decir, creo que ese mismo sector político plantea un problema para la democracia, porque lo que, más allá de que plantea una ley, un decreto, primero un decreto de necesidad y urgencia, un DNU que se le llama acá, que tiene que pasar por el Congreso. La verdad es que la ley ómnibus, como se le llama, es una ley que no la armó el gobierno, la armaron en distintos estudios de abogados que responden a poderes concentrados, y eso se presentó. Hay una ilegalidad manifiesta en el tratamiento, la violación de los procedimientos institucionales en la Argentina en estos momentos, y eso ha generado una crisis en la Argentina, y tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad. Ayer se vieron marchas masivas en toda la Argentina, y bueno, eso marca la disputa que hay con el gobierno, y que tiene que ver con los pueblos también indígenas. Es decir, todos los gobiernos en Argentina hablan esto, ¿no? Que es una sociedad europea, y eso no es una realidad. Algo que todavía no pueden reflejar eh, las, eh, los censos nacionales, porque los estados han producido genocidios al interior de sus territorios. La Argentina tiene 200 años, pero por ejemplo toda la Patagonia la incorporó a su estado hace 145 años, con lo cual alrededor de 250 millones de hectáreas se incorporaron a todo lo que significa toda la Patagonia, y se distribuyó un territorio comunitario, ¿no? Los conflictos comunitarios que hay hoy de comunidades tienen esa raíz. Y en Argentina, en el norte, también se llevó adelante un genocidio. Entonces,
es algo que me parece que más allá de que se liberaron de España, de Portugal, los países, los estados, se construyeron sobre una matriz europea en sociedades indígenas, ¿no? Y creo que esa lucha está presente en la actualidad en cualquier parte del Abya Yala. Y tiene que ver fundamentalmente con que los pueblos indígenas seguimos resistiendo frente al extractivismo, frente a la apropiación de los territorios, frente a al peligro de la proyección como pueblos, ¿no? Habitantes preexistentes a este estado. Por supuesto que sí, estamos conversando con Carriqueo Orlando Mapuche desde la parte sur de Argentina, por la zona de Río Negro, por allí, y con Laura Méndez desde la parte norte de Argentina, Jujuy, el Mundo Joya, con dos pueblos demográficamente, como decía al inicio, los que me están siguiendo por TikTok también, minoritarios, pero políticamente con la posibilidad de convertirse en mayoría, hablando políticamente. ¿Por qué? Porque sus propuestas, porque las defensas que hacen en buena medida no son descabelladas. Porque fíjese, en este momento, y ahí va la pregunta que le vamos a plantear, todo lo que acaban de decirnos, esta colonialidad constante de la República de 200 años, o colonialismo sobre los pueblos, porque el colonialismo nunca se fue para los pueblos, eh, es tan evidente porque ahora Milei dice que van a ir hacia los territorios donde todavía no han sido escarbados, no han sido transferidos, concesionados a las empresas para poder dárselos, para que sigan escarbando materia prima y seguir saqueándolo. Estamos hablando de glaciares. Y en esos glaciares no están deshabitados por pueblos, hay pueblos que habitan allí. Estamos hablando del bosque, de las montañas, van a ir allí, para, el Estado dice que va a entregar territorios allí sin importar haya o no población para que lo escarben. Estamos hablando de los ríos, estamos hablando de los rincones fronterizos, pero ¿por qué decimos que tiene que ver eso con los pueblos? Es que los pueblos han sido arrinconados allí durante los 200 años de república. Cuando la república fue creciendo, urbanizándose o distribuyéndose en geopolítica interna, los fueron arrinconando hacia los lugares donde el poder republicano no llegaba, donde el Estado no llegaba. Y ahora que viene esta tercera ola, en lenguaje de Milei podríamos decir, el tercer liberalismo, ¿no? De la revolución liberal, ahora van otra vez hacia territorios donde estaban los pueblos intentando preservar la trama de la vida en sus diferentes manifestaciones. Laura, la pregunta es, son las 6:30, para ir cerrando esta tertulia, con esta segunda pregunta terminamos, es ¿cuál es la propuesta? Por un lado, ya creo que ya dijiste, pero quisiera que nos ahondes, ¿cuál es la actitud, ¿no? Esto de los pueblos collas de la parte norte frente a las políticas de Milei, ¿no? La pregunta es, ¿se sienten cuestionados, afectados por estas decisiones que al parecer es un ataque directo al Estado-Nación? Y en ese sentido, alguien diría, si el Estado-Nación era el que los colonizaba y ahora alguien desde adentro está torpedeando el Estado-Nación, hay que aplaudir. Pero la pregunta es, ¿esa es la actitud de los pueblos? ¿No? Y finalmente ahí mismo puedes aportarnos también qué propuestas hacen los pueblos collas frente a esa situación en esta política de Milei. Adelante, por favor. Bueno, el pueblo Coya está teniendo sus reuniones, sus asambleas en distintos lugares, en lo que es la provincia de Jujuy. La última reunión que se hizo en Abrapampa, se conformó el parlamento que ya no se llama Tercer Malón, sino Parlamento de Pueblos, Naciones y Comunidades Indígenas, Narciso López, ¿no? Ha sido un grupo de comunidades que tienen que ver, que integran pueblos indígenas Coya, de la quebrada de Humahuaca también, y bueno, han acordado esto de armar este parlamento eh, nuevo, en nombre a Narciso López, uno de los maloneros de La Paz que estuvo en 1946 con 11 años, caminó hacia Buenos Aires, sigue vivo, vive en Abrapampa, y en conmemoración y en honor a él, porque ha sido uno de los que inició la caminata del primer Malón de La Paz en 1946, estamos en un 2023-24, donde empezó el tercer malón que tiene, bueno, que tiene su historicidad, ¿no? Y como vos decís, un proceso de colonización donde con la corona española venían los encomendadores, los que venían a apropiarse de los territorios indígenas y armaban sus pueblos de indios, extrayendo a los pueblos indígenas desde sus lugares para volver
a vivir a los pueblos, donde hacían una iglesia, un cabildo y una plaza central, y los trasladaban a los pueblos originarios de esa forma, para desterritorializarlos, para hacerlos sentir que no son dueños de nada. Y esa es la estrategia, digamos, en la historia de la colonización, que hizo que los caciques de algún modo articularan con los representantes de la corona española o los presidentes de comunidad. En ese tiempo eran comuneros, caciques, se hablaba otro idioma, el quechua, pero antes hablábamos el kunza, fuimos perdiendo el idioma también, pero la defensa de las autoridades indígenas estaban. Después, cuando empezamos con las luchas independentistas en Argentina, ya dejó de ser eh, el que era autoridad máxima de los pueblos indígenas, los representantes, directamente fueron ninguneados, ya no se hablaba con ellos, el Estado argentino tenía sus nuevos gobiernos, sus nuevos representantes, y los pueblos indígenas desterritorializados, ¿no? Entonces, por eso, este Estado argentino negó la existencia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, por lucha, por persistencia, lograron obtener derechos reconocidos en la Constitución Nacional, y sabemos que el Estado siempre van a estar gobernando, porque hasta ahora no están gobernando eh, todo lo que tiene que ver con pueblos originarios, confederados o en grandes organizaciones nacionales, no están en el gobierno, ¿no? Entonces, generalmente están los distintos partidos políticos, sectores que no representan mucho o se olvidan en las políticas públicas de los pueblos originarios. Constantemente los pueblos indígenas tienen que estar luchando, exigiendo al Estado, ¿no? Y ahora con Milei es lo mismo, y peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque Milei directamente, como decimos, le han puesto dinero a nivel internacional, logró salir por las redes, WhatsApp, Twitter, Instagram, logró ser un personaje recreado para generar odio, bronca, y fue elegido, ¿no? El pueblo lo votó con mucho odio, mucha bronca, con mucho racismo, en contra de los sectores populares, en contra de los pueblos indígenas, de los campesinos, de todos los sectores más vulnerables, ¿no? Que tienen planes sociales, que tienen de algún modo formas de vida cooperativa, de economía popular. Todo eso desde lo que hace Milei es un odio a los sectores más empobrecidos. Pero sí, él habla de ser amigo de Elon Musk, que es un magnate empresario, dueño de, podemos decir, de lo que es Twitter, ahora se llama X. Bueno, sí, con los grandes empresarios, exenciones impositivas, subvenciones, pero al ciudadano de a pie, claro, con todo este DNU y la ley Omnibus afecta en todo sentido al territorio, a la forma de vida, a los ingresos, a los jubilados, a los pensionados, porque los pueblos indígenas hay jubilados, hay pensionados, hay pueblos indígenas, familias que tienen discapacidad. O sea, hay distintas formas en que afectan, porque también los pueblos indígenas hay cooperativas de pueblos indígenas que sostienen en lo que es telar, en lo que es producción de alimentos y demás, en cultivos sanos. Y todo eso se afecta porque esto es directamente entregar todo a los grandes empresarios multinacionales con distintas exenciones millonarias e impositivas que no se publican, que los grandes medios no difunden, y que el pueblo que lo votó a Milei, con ese odio que tiene, odio de clase también, ha generado esta gran brecha, diríamos. Y nosotros, los pueblos indígenas, estamos defendiendo y tenemos cuestiones en común con los sectores populares, con los movimientos sociales, con los movimientos de campesinos, con todos los sectores más golpeados. Por eso, cuando ayer se hizo el paro fue masivo y los pueblos indígenas marcharon en distintos puntos del país, y en Argentina, en el norte de Argentina también, los integrantes de distintas comunidades indígenas, collas, mapuches, bueno, vimos los guaraní, estaban marchando los diaguitas, o sea, en distintos lugares del territorio, porque hay una conciencia muy fuerte que si se modifica esta DNU y esta ley ómnibus, modificaría muchos derechos de los pueblos indígenas, que nos costó en un Estado que negó la existencia nuestra, que decían que los indígenas no estamos vivos. Y estamos vivos, y estamos luchando, ¿no? Y es verdad que son etapas, resistencias, propuestas, lógicas organizativas que nos hace falta seguir fortaleciendo. Muchas gracias, Laura Méndez, desde originarios.ar, Argentina, del Mundo Coya, hablándonos sobre la postura de los pueblos frente a las políticas de Milei. Orlando, la misma pregunta. ¿Cuál es la actitud, la reacción del pueblo mapuche de donde provienes, y qué es lo que proponen frente a esta política de despojo, tanto al Estado colonial, pero también a los pueblos?
Yo creo que en principio el Parlamento mapuche venía denunciando desde hace 2 o 3 años cuáles eran las actitudes que tenía la derecha y el peligro que se planteaba un futuro gobierno de derecha. Obviamente que lo fuimos planteando en documentos políticos, en la discusión territorial que actualmente tenemos, y sin embargo, por supuesto que el descontento social que hay cuando la situación económica no cambia, nos llevó a que la sociedad discutiera falsamente que un hombre de derecha podría resolver los problemas de una sociedad, ¿no? Con más desigualdad, con más, como decía Laura, con más beneficios para los grandes empresarios y un ataque a los trabajadores, a los jubilados, a los pueblos indígenas, a todos los sectores. Lo que es grave ahí es lo que se pone en juego, es la misma democracia, ¿no? Porque también es cierto que la clase política está discutiendo en comisiones con mucha eh, 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 deficiencias, me parece, una ley que es inconstitucional, un proyecto de ley que es inconstitucional, ¿no? Entonces, en nombre de la supuesta eh, eh, gobernabilidad, ¿no? En un periodo democrático se habilitan situaciones que están fuera de la democracia, que rompen la república, ¿no? Y esto también con lo que vos decías, ¿no? Cómo nosotros que venimos luchando contra el Estado, cómo vemos nosotros a alguien que quiere desarmar el Estado. Bueno, la discusión con el Estado se da dentro de un marco de democracia, donde se pueden plantear opiniones distintas y donde uno ejerce la posibilidad de hablar del derecho internacional, del derecho a la preexistencia y las discusiones que tiene que haber en una sociedad, ¿no? En medio de un cambio climático, apostar no al extractivismo como plantean los estados, sino llevar a una sociedad a un modelo productivo, ¿no? A un buen vivir. Y eso implica necesariamente una discusión social. Creo que en ese sentido todavía falta mucho, mucha discusión en la Argentina. Hablar del genocidio, hablar de la identidad social, nos va a llevar también a abrir esa perspectiva en esos términos, ¿no? Comenzar a ver las posibilidades de otros desarrollos que necesariamente tengan más compatibilidad con la tierra, con la MAPU, insisto, en medio de un cambio climático que hay que mirar, ¿no? Y creo que ahí las derechas están dinamitando las democracias, pasa en Perú o pasa en Ecuador, cuando se desarma el Estado es tierra de nadie, y eso es lo que buscan, ¿no? Y es peligroso para la convivencia, para lo que puede implicar en términos de violencia institucional. Creo que es algo, una dinámica que se viene dando en el Avia Yala y que hay que prestarle mucha atención. Igual, de todas maneras, el mundo está convulsionado, ¿no? Creo que la clase política en la Argentina todavía no dimensiona lo que está discutiendo o hipócritamente lo acepta en el marco de privilegios donde el pueblo indígena no está representado y grandes sectores de la sociedad no están representados. Muchas gracias, por supuesto. Eso es lo que ocurre. No solamente es pueblo indígena, no solamente es ese sector de la población originaria, sino también son los grandes sectores socialmente, digamos, subalternizados. Y esperemos que Argentina tenga la capacidad, no vamos a decir desde los pueblos, pero sí desde todos los sectores movilizados, la capacidad que tuvo a inicios de este milenio. Sacudirse, pero sacudirse de este fetiche neoliberal, no para dejarlo respirar y volver nuevamente en 20 años como está ocurriendo ahora, sino sacudirse de una vez y atreverse a pensar más allá de lo políticamente permitido. Es decir, atreverse a pensar por qué no nos organizamos políticamente de manera diferente, ¿sí? ¿Por qué no trascendemos la democracia liberal, donde lamentablemente los que no tenemos dinero, capital, perdemos las elecciones,
porque el sistema está hecho para que puedan ganar los que tienen plata. Amigas y amigos, amigas y amigos, esta ha sido lo que nos están siguiendo por TikTok. Esta ha sido la tertulia, el diálogo que hacemos desde Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas, desde Aviala La Soberana, sobre pueblos indígenas frente a las políticas socioeconómicas de despojo que está emprendiendo en este momento Javier Milei en Argentina. Ayer, a un mes de la asunción de mando del presidente, el país se movilizó. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este momento. Las dos leyes ómnibus y el decreto de urgencia están siendo negociados, es decir, aceiteados con dólares en el Congreso de la República para que pueda pasar, como dice Orlando, unas leyes inconstitucionales, una entidad, autoridad de donde emana la Constitución y la ley, en este caso, como es el Congreso, está debatiendo, en este caso ya está prácticamente legitimando lo inconstitucional. Y Laura Méndez ha estado con nosotros desde Originarios a .ar, un medio de comunicación que seguimos desde aquí y también usted puede seguirlo en las redes sociales y en sitio web. Muchas gracias por vuestra atención. Saludamos desde aquí a los pueblos de Argentina, especialmente a los pueblos indígenas del norte y del sur y de todo el país, desde el espacio de Codeca y también a Aviala La Soberana, y nos veremos próximamente. Chao, chao.